Porque hoy todos me dicen, oye, ¿qué opinas, Mafián? Están hablando de Marifer Centeno que violento y no violento. Y yo, ¿de qué están hablando? Sí, la señora Dulce subió videos y no sé qué, yo así de, ok. Entré a su canal de difusión de la señora Dulce. Vi los videos y dije, no entendí. Entonces, tenemos que en días recientes, nuestro Rufo pues ha estado devastado, sobre todo cuando ha tenido que tocar nuevamente el tema de Kim de Mexicali. Y bueno, pues la verdad no creo que exista un gente que se imagine que lo que tiene devastado a un Rufo es el saber qué es lo que va a pasar ahora con la búsqueda de la verdad y de la justicia para la pequeña Kim de Mexicali. Ni mucho menos porque la preocupación real de un Rufo sea la incertidumbre o el bienestar de la pequeña Kim. O sea, esa clase de babosadas, solo un idiota se las pudo haber imaginado. Y digo, un idiota considerando lógicamente el público al que va dirigido Rufo. Podrán decir, bueno, ¿y cómo la señora Dulce sí le creyó? ¿Acaso está diciendo que la señora Dulce está idiota? Y aquí es importante hacer la aclaración. Lógicamente, la señora Dulce al encontrarse en una situación bastante vulnerable, pues fue alguien que se encontró en las condiciones perfectas para que un Rufo entrara. No porque estuviera, repito, interesado en la búsqueda de la verdad y de la justicia para la pequeña Kim, o por su bienestar, o por toda esa clase de cosas, no. Pero, al igual que cualquier otra persona, ¿no? Al igual que una persona que puede estar involucrada en una situación complicada, digamos, en una situación de un choque, en donde pues tenemos a una mamá que, por poner un ejemplo, ¿no? Simplemente se traslada de su casa a la escuela, llevando a su hijo y de repente, pues resulta que un camión, que un tráiler, lo que quieran, pues lo choca y que su hijo está en malas condiciones. Lógicamente no vamos a decir, es que como la señora pudo haber tomado la decisión de haber dejado que lo atendieran o haber esperado necesariamente que llegaran los paramédicos de la Cruz Roja o cualquier otro servicio por parte del gobierno, si ella tenía en su seguro de auto una cobertura más amplia y les pudo haber llamado y le pudieron haber dado mejor servicio. Es obvio que no se podría hacer la comparación, ¿verdad? Porque no es lo mismo la persona que va a estar involucrada en ese momento con tantas cosas que tiene que checar con la situación emocional por la cual está pasando, a la gente que esté viendo toda la historia desde afuera. Entonces, aquí es donde nos enfocamos nuevamente. Para esas personas que estaban viendo la historia desde afuera, es cuando surge la pregunta. O sea, ¿qué clase de idiota se puede haber imaginado que a Rufo le interesaba eso? Cuando recordemos que incluso, ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, en una de nuestras mascotas favoritas sin duda es Rufo. ¿Por qué? Porque cuando el tema empieza a hacerse tendencia, cuando un tema que estamos analizando se empieza a hacer tendencia, llega ese punto en el que hay que checar algunos otros personajes y cómo se aprovechan de ese otro segmento de la población, que no es un segmento de la población pequeño, sino es un segmento de la población bastante grande, ¿saben? Que sí, que efectivamente creía que Rufo y que Lambífer Centeno, el trabajo que hacían era enfocado precisamente a la búsqueda de la verdad y de la justicia. Entonces tenemos a un Rufo que, por ejemplo, se encuentra devastado porque no logra entender cómo es posible entonces que simplemente por tener la señora Dulce alguna especie de incomodidad, alguna especie de molestia en contra de Lambífer Centeno, siendo que pues Lambífer Centeno únicamente se había aprovechado del caso de la pequeña Kim de Mexicali para tener contenido y a final de cuentas en ese contenido promocionar su escuela de grafología, ¿no? Sus cursos para ser perito. Y de paso buscar decirle a la gente lo que ella consideraba le sería de mayor utilidad para su negocio. Sí, porque solamente, como les mencionaba, solamente un idiota se imaginaría que Lambífer Centeno pues lo dice porque realmente está analizando lo que corresponde a cada una de las situaciones, lo que corresponde a cada una de las personas que analiza. Solamente un retrasado mental se imaginaría que Lambífer Centeno, pues sí, o sea, lo hacía porque hay alguna base, algún fundamento científico en lo que hace. No. Y muchos dirán, entonces si simplemente lo hace para buscar generarse promoción, si solamente lo hace para, como dices, buscar decirle a ese segmento de la población lo que quiere escuchar, porque hay ocasiones en las que se ha echado la gente en contra. Pues porque Lambífer Centeno no es adivina, no es vidente. Sí puede analizar hacia dónde está cargada la balanza y hacia dónde el público quiere escuchar ciertas cosas y qué cosas no quiere escuchar. Pero pues lógicamente no en todos los casos le va a atinar. Entonces, volviendo al tema de Rufo, tenemos que su preocupación principal y el buscar llamarle de alguna manera la atención a la señora Dulce
Repito, no es porque esté enfocado en la búsqueda de la verdad, de la justicia y del bienestar de la pequeña Kim. No, eso es lo que menos le importa. Es más, si a la pequeña Kim le hubiera pasado algo, pues mucho mejor, porque él se puede colgar más de ese tema. Bueno, siempre y cuando la señora Dulce le diera las exclusivas y los abogados de la señora Dulce pues también. Entonces, llega ese punto en el que Rufo tiene que hacer su personaje al estilo casi de una Lambifer Centeno, metiéndole mucho drama, mucho chantaje. Sí, porque imagínate, si en este momento la señora Dulce, la mamá de Kim, ya se da cuenta que lo que hace Lambifer Centeno no es enfocado a la búsqueda de la verdad, de la justicia, ni mucho menos tampoco porque tenga alguna especie de preocupación por el bienestar de Kim. Y si ya se dio cuenta de eso, pues únicamente sería cuestión de tiempo para que también la señora Dulce, la mamá de Kim, se diera cuenta que ese momento en el que Rufo hace la entrevista con Eliseo y que aparte también casualmente invita a Lambifer Centeno, en donde casualmente coincide en la misma postura que en ese momento tenía Rufo. ¿Por qué? Porque Eliseo sí le había dado la entrevista a Rufo. Y entonces, pues obviamente quedaba claro cuál era la función de invitar a una Lambifer Centeno. Pues buscar desacreditar a la mamá de Kim, a la señora Dulce. ¿Por qué? Porque era la única forma que tenía Rufo para buscar generar un poquito de presión hacia Dulce, un poquito o un mucho de presión hacia Dulce. Y entonces para eso es que requería Lambifer Centeno, para que precisamente dijeran, no, yo no creo que no se nota que la mamá esté sufriendo, Para mí que es como que puro cuento y como que el que abusó de su hija fue su otro hijo. Y como lo hemos comentado, lógicamente esto a quién le iba a servir. Obviamente le iba a servir a Rufo. ¿Por qué? Porque de esa manera haría presión para que la señora Dulce dijera, no, pues tengo que darle también una entrevista. Y entonces, pues lo demás es historia. Así que esa es la preocupación principal de Rufo. Ahora que la mamá de Kim se ha dado cuenta que no le interesaba ni la justicia, ni la verdad, ni el bienestar de la pequeña Kim, es más, que él fue quien invitó a Lambifer Centeno a su programa para que desacreditara a la señora Dulce, porque en ese momento estaba tan ardido de que no le habían querido dar entrevista y que de ahí se derivara todo lo demás que ha mencionado la señora Dulce, ¿no? El bullying hacia su hijo, el que su hijo se haya querido desvivir en diferentes ocasiones. Así que si tenían la duda de cuál es la preocupación de Rufo, pues sería esa. Así que ¿qué opinan acerca de esto? Y lo más interesante es que esta clase de cosas no las hemos dicho de ahora. No las hemos dicho de ahora que ha sido tendencia este tema del Lambifer Centeno. O sea, llevamos años burlándonos de sus babosadas y evidenciando cómo únicamente se aprovechan de ese segmento de la población que pues tiene que tener una capacidad mental bien interesante para llegar a creer en ellos, ¿verdad? Y repito, no estoy hablando de los personajes que en su momento se encontraron en una situación complicadísima y que pues obviamente no tenían ni cabeza para estar analizando lo que pasaba, sino de gente que ha seguido a estos personajes durante años, sí, incluso años, y ha creído que sí, que lo que les interesa es la búsqueda de la verdad y la justicia, siendo que pues desde hace años hemos comentado de qué trata esto que hacen ellos, y más recientemente, ¿no? El ejemplo que habíamos mencionado, de la Casa de los Famosos, simplemente lo tomo como referencia porque es uno de los más recientes, antes de que pasara todo esto, con Lambifer Centeno. ¿Qué ocurrió? Que precisamente a poco Lambifer Centeno les decía algo que ustedes no querían escuchar. Es como cuando comentábamos, ¿no? Igual como teníamos a una Gula Montes aprovechándose de ese segmento de la población taradito para hacerles creer que lo que hacía iba en pro o iba de la mano con la lucha feminista o como le llamamos, ¿no? Feminazi. Bueno, es algo estúpido. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que simplemente se escudaba en su tema de supuesta depresión, de supuesta ansiedad y ya después terminó reconociendo que pues no tenía nada de eso. Entonces, sin Lambifer Centeno siendo una experta en el lado oscuro de la mente y esa clase de cosas, y teniendo tanto contenido para analizarlo, ¿por qué no se los dijo? Pues porque no es algo que le iba a dar popularidad, ¿verdad? Y recordemos que ese segmento de la población específico es todo un caso, porque ese segmento de la población pues también le gusta que se analicen de manera congruente ciertas cosas, pero hay otras cosas que no. ¿Por qué? Porque ese segmento de la población pues también tiene como característica principal su doble moral. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus master aportes y pues los dejo con mi tía Mona para que les platique un poquito más acerca de esto. Hola, papacitos y mamacitas. Soy la tía Mona, la tía del Gran Master Gorila, y hoy voy a desarrollar con detalle cada uno de los puntos sobre la situación que involucra a Rufo, alias Mafia en Televisión, Marifer Centeno, la pequeña Kim y su madre, Dulce Corona. Mi sobrino me pidió que les explicara con todo lujo de detalles lo que realmente está sucediendo detrás de cámaras, así que prepárense para un análisis exhaustivo. Durante los últimos días, Rufo ha desplegado una actuación conmovedora en torno al caso de la pequeña Kim de Mexicali.
A simple vista, parece un hombre devastado por la tragedia, alguien sinceramente comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Pero, mis queridos papacitos y mamacitas, al analizar más a fondo su comportamiento, la verdad desnuda de su actuación se vuelve escalofriantemente clara. Rufo no está aquí para servir a la causa, sino para servirse a sí mismo. Imaginen por un momento a Rufo, con lágrimas fingidas en los ojos, contando una y otra vez cómo la incertidumbre de lo que le deparará el caso le consume. Sin embargo, esa devoción aparente no es más que una cortina de humo. Detrás de ese semblante de preocupación, lo que realmente vibra es su deseo insaciable de manipular la narrativa mediática. No busca la verdad de manera altruista, busca moldearla a su conveniencia para ganar más protagonismo, para seducir a su audiencia hambrienta de drama, y para obtener exclusivas que engrandezcan su figura pública. Cada palabra que pronuncia sobre el dolor de la familia de Kim, cada gesto de empatía que exhibe frente a las cámaras, está calculado para provocar emociones, para acercarse más a su objetivo, desacreditar a Dulce Corona, la madre de la niña. ¿Por qué se centra tanto en desacreditarla? Porque desacreditar a quien debería ser su aliada le abre la puerta a exponer detalles sensacionalistas, a obtener declaraciones comprometedoras y a moldear la historia de forma que él sea el protagonista indiscutible. La supuesta preocupación de Rufo por el bienestar de Kim, y la justicia para ella es solo una máscara. No se trata de un interés genuino en la resolución del caso, sino de una estrategia maquiavélica para sacarle jugo a la historia. Al fingir dolor y empatía, Rufo se coloca en la posición de víctima y héroe al mismo tiempo, explotando la compasión del público para manipular la opinión y atraer miradas. Cada lágrima falsa, cada suspirar dramático, es una herramienta más en su arsenal para manipular emociones y ganar seguidores, mientras oculta sus verdaderas intenciones. Este comportamiento encierra una falta total de ética y humanidad. En lugar de enfocarse en buscar justicia real para Kim, Rufo se obsesiona con cómo puede utilizar el caso para sí mismo. Al presionar a Dulce Corona, no busca aliviar su sufrimiento, sino presionarla para obtener más información exclusiva que alimente su flujo de contenido sensacionalista. Esta táctica revela lo despreciable de su proceder, un ser que se aprovecha del dolor ajeno para engrandecer su imagen, sin importarle en lo más mínimo el bienestar de la niña o la verdad que se busca. Al exponer esta farsa, vemos a un Rufo que no es más que un manipulador desenmascarado. Su preocupación por Kim es simplemente un disfraz para ocultar su verdadero objetivo, que es ganar notoriedad y beneficios personales a costa del sufrimiento de otros. Este descubrimiento nos obliga a cuestionar cada palabra y gesto que presenta, y a no dejarnos engañar por sus lágrimas fingidas y sus promesas vacías. Que quede clarísimo, papacitos y mamacitas, que la supuesta empatía de Rufo no pasa de ser un engaño calculado. Al final del día, no está aquí para buscar la verdad por la verdad misma, sino para manipular la historia y satisfacer sus propios intereses a expensas de los demás. Cuando Dulce Corona se negó a conceder una entrevista, la estrategia de Rufo se volvió aún más evidente y despiadada. En lugar de aceptar la negativa, él puso en marcha una maniobra meticulosamente calculada, invitó a Marifer Centeno a participar en situaciones públicas y entrevistas, con el objetivo de aprovechar su reputación controvertida para generar controversia y desviar la atención. Rufo utilizó a Marifer como una herramienta para sembrar dudas sobre la autenticidad del sufrimiento de Dulce Corona. En paneles y programas, comenzó a cuestionar abiertamente si el dolor de Dulce era genuino o si simplemente buscaba atención. Sus insinuaciones no dejaban lugar a dudas, sugería que Dulce actuaba para ganar simpatía, y que su negativa a hablar con Rufo se debía a intentos de manipular el medio en lugar de un compromiso real con la verdad. Cada declaración de Rufo fue cuidadosamente orquestada para presionar a Dulce. Al plantear que ella solo buscaba protagonismo, intentaba desacreditar su integridad y demostrar que no era la fuente confiable de la verdad que él afirmaba buscar. Al hacer esto, no solo afectaba la percepción pública de Dulce Corona, sino que también creaba un ambiente de controversia que obligaba a la madre de Kim a reconsiderar su postura. Rufo, apoyado por la figura polémica de Marifer, intentaba hacer sentir a Dulce que su silencio y resistencia no pasaban desapercibidos, que estaba siendo juzgada y que, para recuperar la confianza pública, tendría que ceder a sus demandas. Además, Rufo aprovechaba la controversia generada por Marifer para atraer más audiencia y aumentar su propia relevancia mediática. Cada insinuación que lanzaba servía para mantener el foco en su persona, en lugar de en la tragedia de Kim. La narrativa que construía convertía el rechazo de Dulce en un punto de inflexión dramático, donde él se presentaba como el investigador incansable que no se doblega ante la adversidad, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para revelar la verdad, aunque sus métodos fueran cuestionables. En ese entonces, Rufo no estaba realmente comprometido con la búsqueda de justicia para la pequeña Kim ni preocupado por el bienestar de Dulce Corona. Su verdadera motivación era manipular la situación para beneficio propio, obtener exclusivas, incrementar su audiencia y consolidar su imagen como un personaje central en el drama mediático. Al recurrir a Marifer Centeno y a sus tácticas polémicas, Rufo mostró una falta de escrúpulos notable, priorizando su ambición personal sobre la ética, la verdad y la compasión que el caso demandaba.
Este comportamiento reveló la cruda realidad detrás de su supuesta empatía. Todo era una fachada para ocultar su interés en manipular la narrativa, desacreditar a quienes se interponían en su camino y, en última instancia, alimentar un ciclo de sensacionalismo que solo beneficiaba a él. Por su parte, Marifer Centeno sigue promocionando sus soluciones milagrosas, como la idea de que escribir "soy flaca" con una pluma morada durante 21 días puede transformar la salud de una persona. Pero más allá de esa absurda promesa, su comportamiento revela una clara contradicción: nunca aplica sus propios consejos en su propia familia ni respalda sus teorías con acciones concretas. Esta hipocresía es un síntoma de que su interés radica en vender una imagen, y no en realmente ayudar a la gente. Así, Marifer se convierte en una pieza más del entramado manipulador que tanto interesa a Rufo. Ahora enfoquémonos en Dulce Corona y la situación de la pequeña Kim. Dulce, encontrándose en una posición de gran vulnerabilidad, se convirtió en el blanco perfecto para la manipulación de Rufo y Marifer. En lugar de mostrar un interés genuino en el bienestar de la niña o en la búsqueda de justicia, Rufo parecía más concentrado en generar controversia en torno a Dulce Corona. ¿Su objetivo? Conseguir exclusivas y contenido sensacionalista a cualquier costo. Este enfoque frívolo y calculador de Rufo hacia Dulce, y su historia muestra una indiferencia total hacia el dolor genuino que ella y su familia estaban atravesando. En lugar de ofrecer apoyo o buscar soluciones reales para ayudar a Kim, Rufo transformaba la situación en un espectáculo mediático, donde el sufrimiento de Dulce no era un llamado a la empatía, sino una oportunidad para sacarle provecho. El verdadero interés de Rufo se centraba en cómo la controversia generada al cuestionar la integridad de Dulce podía atraer más atención hacia él y su programa, y no en resolver el problema o brindar justicia a la pequeña Kim. En este escenario, Dulce Corona no era vista como una madre luchando por su hija, sino como un recurso más en el arsenal de Rufo para crear drama y obtener exclusivas. Cada vez que Rufo desacreditaba a Dulce, lo hacía menos por preocupación por su bienestar, y más por cómo esos cuestionamientos podían alimentar su contenido. Criticar la autenticidad del dolor de Dulce, insinuar que solo buscaba atención, era una táctica diseñada para erosionar su credibilidad y, al mismo tiempo, incrementar la espectacularidad de la historia. Este desprecio por la verdad y la justicia revela que Rufo no estaba interesado en el bienestar real de Kim ni en apoyar a su madre en un momento tan difícil. Su prioridad era más oscura: generar controversia que le proporcionara contenido valioso para su audiencia, independientemente del costo emocional para Dulce Corona y su familia. En lugar de actuar con compasión y ética, Rufo transformaba el sufrimiento en un circo mediático, revelando su verdadera cara como alguien que se aprovecha de la vulnerabilidad ajena para su beneficio personal. Este comportamiento no solo demuestra la falta de empatía de Rufo, sino también una profunda falta de respeto por la verdad y la justicia que tantos clamaban. Al centrarse más en la exclusividad que en el bienestar de los involucrados, Rufo y su estrategia descartan la integridad y humanidad que el caso de la pequeña Kim demandaba, dejando al descubierto sus verdaderas prioridades: la fama y el sensacionalismo por sobre todo lo demás. El interés de Rufo en desacreditar a Dulce Corona se manifestó claramente cuando utilizó a Marifer Centeno para crear un ambiente cargado de dudas alrededor de la sinceridad de la madre de la pequeña Kim. En lugar de buscar realmente la verdad, Rufo se dedicó a fomentar la idea de que el sufrimiento de Dulce no era auténtico o que, en el mejor de los casos, estaba exagerado. Con la ayuda de Marifer, quien aportaba una aura de polémica y expertise dudosa, Rufo insinuaba que el dolor de Dulce podría ser una farsa elaborada, diseñada únicamente para atraer atención. Esta táctica de Rufo no fue un acto aislado: cada declaración y cada insinuación estaban calculadas para presionar a Dulce Corona. Al sembrar la duda sobre la autenticidad de su sufrimiento, Rufo buscaba que Dulce se viera obligada a romper su silencio, a hablar más libremente o a aceptar sus condiciones para una entrevista exclusiva. Su estrategia era clara: cuanto más presionada se sintiera Dulce, más oportunidades tendría él de obtener información inédita y de generar contenido sensacionalista que alimentara su agenda mediática. Lo que emerge de esta maniobra es la obsesión de Rufo por manipular la información a su favor, sacrificando la búsqueda de justicia por el caso de Kim y la ética periodística. Su preocupación principal no era desentrañar la verdad o velar por el bienestar de la familia, sino utilizar la narrativa de la sospecha como herramienta para su propio beneficio. Al poner en duda la sinceridad de Dulce Corona, Rufo no solo desacreditaba a una madre en un momento de vulnerabilidad, sino que mostraba con brutal franqueza que su verdadero interés era el control de la narrativa y la obtención de exclusivas que aumentaran su relevancia y popularidad. Este comportamiento de Rufo refleja una estrategia manipuladora y calculadora: utilizar la desinformación y la presión para quebrantar la resistencia de Dulce, no para servir a la justicia, sino para transformar una tragedia en un recurso más que en un caso de indignación pública. La prioridad de Rufo era convertir la desconfianza en un arma que le permitiera avanzar en su agenda personal, despreciando la integridad y el sufrimiento real en aras del protagonismo mediático. Asimismo, la audiencia jugó un rol crucial en sostener este circo mediático, y es importante ahondar en cómo su credulidad sin cuestionamientos permitió que figuras como Rufo y Marifer Centeno se glorificaran.
Durante años, la gente creyó ciegamente en la sinceridad y en las promesas de estos personajes, aceptando sus discursos sin someterlos a un análisis crítico. Esta actitud de aceptar lo que se quiere oír, sin importar si son mentiras, enalteció las figuras de Rufo y Marifer. Cada vez que Marifer Centeno proclamaba que su método con la pluma morada era infalible, una parte considerable del público engullía sus palabras, creyendo que finalmente habían encontrado la solución a sus problemas. Esta mentalidad de escuchar solo lo que quiero oír permitió que Marifer se construyera como una especie de gurú infalible, aunque en el fondo sus promesas no pasaran de ser engaños. La audiencia, al no cuestionar ni investigar, otorgó un fervor de seguidores que alimentó el éxito de Marifer y Rufo. Cuando Rufo planteaba teorías sensacionalistas o insinuaba controversias en torno a Dulce Corona, muchos tomaban sus palabras como verdad absoluta. La credulidad popular no solo facilitó la difusión de sus mensajes, sino que también les daba una sensación de legitimidad, reforzando la percepción de que eran referentes confiables en temas de justicia y verdad. Esta falta de escrutinio permitió que los discursos de Rufo y Marifer circulasen sin oposición, creando un círculo vicioso donde la verdad se deformaba según sus intereses. La audiencia, al no querer oír críticas o verdades incómodas que desmienten la narrativa que prefieren, contribuyó a que sus falsedades fueran aceptadas como realidades. En lugar de cuestionar sus métodos o indagar en la veracidad de sus afirmaciones, muchos exaltaron sus palabras y compartieron sin reservas sus mensajes, elevando su reputación y dándoles la plataforma que buscaban. Por ejemplo, cuando Marifer hablaba de transformar vidas con técnicas simples, los seguidores que deseaban creer en soluciones fáciles reforzaban su mensaje con entusiasmo. Esta exaltación popular funcionaba como un eco que amplificaba sus discursos, atrayendo a más personas a su círculo, y solidificando su imagen como experta en grafología, a pesar de la falta de pruebas reales que respaldaran sus afirmaciones. Lo más preocupante es que esta mentalidad no solo benefició a estos manipuladores, sino que también perpetuó un ambiente donde la verdad y la justicia quedaron relegadas a un segundo plano. La audiencia, al no mantener una mente crítica, permitió que el sensacionalismo se impusiera sobre la realidad, contribuyendo a un círculo de engaño donde la voz de la razón y el análisis profundo quedaron silenciados. En este contexto, la responsabilidad recae en todos nosotros como espectadores y consumidores de información. Es esencial aprender a cuestionar y a no aceptar ciegamente lo que se nos presenta, porque nuestra falta de escrutinio alimenta a aquellos que se aprovechan de nuestra vulnerabilidad. Al mantenernos críticos y exigir evidencias, podemos romper con este ciclo de credulidad y permitir que la verdad y la justicia prevalezcan sobre la manipulación y el sensacionalismo. En conclusión, queridos papacitos y mamacitas, todo este entramado nos revela la oscura verdad detrás de figuras como Rufo y Marifer Centeno. Su aparente preocupación por casos trágicos y la búsqueda de la justicia no son más que fachadas para alimentar su sed de protagonismo, exclusivas y sensacionalismo a costa del dolor ajeno. Rufo, utilizando a Marifer como instrumento, construyó una narrativa manipuladora destinada a desacreditar a Dulce Corona y a aprovecharse de su vulnerabilidad, sin que ninguna de estas acciones tuviese un verdadero interés en el bienestar de la pequeña Kim o en la búsqueda genuina de justicia. Esta estrategia perversamente calculadora no habría sido posible sin la credulidad de una audiencia dispuesta a escuchar solo lo que quería oír. La falta de escepticismo y el adoctrinamiento de una doble moral alimentaron el éxito de estos manipuladores, permitiéndoles actuar impunemente mientras desvirtuaban la verdad y relegaban la justicia a un lugar secundario. El sensacionalismo y la manipulación emocional prevalecieron sobre la ética y la compasión, transformando tragedias en meros recursos para su beneficio personal. Ahora, la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Debemos aprender a cuestionar, a no aceptar ciegamente las narrativas que nos presentan y a exigir pruebas y transparencia. Solo así podemos romper este ciclo de credulidad que fortalece a quienes se aprovechan de nuestra vulnerabilidad y asegurar que la verdad y la justicia prevalezcan. Los invito a reflexionar profundamente sobre este análisis, a mantener siempre una mente crítica y a compartir sus opiniones para que, juntos, podamos desenmascarar a estos farsantes. Un abrazo grande y hasta la próxima.